quiero decirle que estoy muy contento, muy agradecido por su generosidad. Nos acaba de contestar la llamada Antonio Helguera, uno de los más importantes caricaturistas moneros, desde mi perspectiva, es mi opinión, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, él se identifica y bueno, con el característico humor de Antonio Helguera en Twitter como propagandista del régimen autoritario que se vendió por unos criptochayotes. Le agradezco mucho que esté con nosotros en Sin Censura. Antonio Helguera, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy contentos de saludarte y pues deleitándonos con las madrizas que les pones en pocos caracteres en Twitter a personajes como Sergio Sarmiento, quien publicó hace unos días: sí, la desigualdad es un problema de envidia, la pobreza es un problema de dignidad humana, y tú lo pusiste en su lugar con 2 líneas. Esta cuenta parodia de Sarmiento es muy chistosa. Un momento. Bueno, pues eso es una caricatura de sí mismo, besándole los pies al patrón Sergio Sarmiento Helguera. Pues mira, yo no siento que yo lo haya puesto en su lugar, ni que le haya puesto una madriza, ni nada. Yo creo que se la ponen solos ellos, este tipo y personajes como él, que a partir de 2018 se quedaron completamente fuera de su zona de comodidad, por decirlo suavemente, y se han dedicado. Lo más curioso es que estos personajes que eran así como el paradigma de la opinión, ¿no? Eran los que tenían los opinócratas preparadísimos y con estudios aquí y acullá, y cuya opinión era como si fueran pontífices, y quedaron al descubierto ellos mismos, porque lo que evidencia ese tuit de Sarmiento, por ejemplo, es que en el fondo de su pensamiento solo está el clasismo y el racismo también. Es uno de los fenómenos que trajo la elección de 2018 y el gobierno actual es eso, que esta gente evidencia estos opinócratas que los medios de comunicación nos ponían a toda hora y todos los días, y por escrito, por televisión, hablado, como fuera, pontificando. En el fondo no son nada más que señores clasistas y tontos, porque, oye, ese tuit de Sarmiento es pasmoso por tonto. Oye, Helguera, y no solamente Sarmiento, hay muchos que desde los medios de comunicación intentan torpedear, intentan bombardear esta cuarta transformación, y no se dan cuenta que la gente está despertando cada vez más avispada, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo siempre he creído que ustedes, los moneros, los caricaturistas, dicen muchas verdades que otros muchas veces no somos ni siquiera capaces de expresarlo con tanta claridad como ustedes. ¿Cómo ves a este México bombardeado con fake news, con infodemia, con mentiras, con calumnias, con campañas sucias, con payasos, con todo esto que estamos viendo? Mira, es que los 30 y tantos años de neoliberalismo que tuvimos, pues como bien sabes, es un modelo importado. Y así es como se implantó en otros países, usando a los medios. Es decir, el triunfo de la derecha neoliberal mundial, que encabezaban Reagan y Margaret Thatcher y el señor Karol Wojtyla, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, usaron mucho los medios para implantar una sola verdad, la de ellos. El ejemplo claro de esto es Estados Unidos, ¿no? Todos los medios ahí son propiedad de corporaciones empresariales, transnacionales, muchas. Y usaron los medios para sembrar en la mente de los ciudadanos gringos una lógica. Una lógica que a lo largo de los años demostró que iba en contra de la realidad, ¿no? Porque incluso en Estados Unidos la población se empobreció. O sea, en Estados Unidos pasó lo mismo que aquí. La riqueza se concentró y la pobreza en Estados Unidos es espectacular, ¿eh? Entonces, lo que hicieron fue usar los medios, y pues el modelito pues lo importaron con todo y eso, y aquí se han dedicado a usar los medios. Por eso te decía yo que esas voces
como la de Sarmiento y Krause y Aguilar Camín y varios otros, eran las únicas voces. A los medios no tenía acceso a nadie más que ellos. Entonces, si tú abrías un periódico, había un artículo de uno no de uno, sino de varios de esos cuatro. Prendías la radio y los tenían opinando. Prendías la televisión y estaban en una mesa de opinión. O sea, acapararon el discurso durante 30 y tantos años un puñado de tipos, implantando su discurso, y ahora son los que se quejan de que no hay libertad de expresión. Porque además nadie le ha cortado la libertad de expresión a esta gente. Siguen teniendo sus programas, sus columnas, sus espacios de opinión, etcétera. Y entonces dicen que ahora no hay libertad de expresión, y les escandaliza que ahora haya otros medios y otras voces, como tú, como yo y como otros, que podemos ya hablar y expresar nuestro punto de vista, y además les molesta que el presidente les conteste y los ponga en su lugar. Y entonces dicen que eso es falta de libertad de expresión y que esto es una dictadura. Dictadura es en la que ellos vivieron y nos tuvieron sometidos 36 años. La dictadura perfecta, ¿no? La dictadura perfecta. Pues, oye, no, pues fue una dictadura que duró mucho. Una dictadura mediática, por supuesto, pero también económica y social. Una dictadura donde se redujo a la pobreza a mínimo 70% de la población mexicana, y el dinero se concentró en el 1%, en 300 familias. Y entonces esa gente que se quedó en la pobreza es la que pues, les brincó y votó en 2018 por un presidente distinto. Eso es lo que no esperaban porque no lo veían. Y siguen sin verlo. Eso es lo más increíble. Ese tuit de Sarmiento te refleja que no entienden, que no entendieron lo que pasó y siguen sin entender. Déjame. Esa gente a la que marginaron, a la que empobrecieron, fue la que salió a votar por un cambio de régimen y siguen sin entenderlo. Y siguen creyendo que con el control de los medios, que con las fake news, que con la guerra mediática, van a recuperar el poder. Déjame preguntarte, dices que la gente votó por un presidente diferente. Yo estoy de acuerdo. En este momento histórico, ¿cómo calificas al presidente diferente? Si en determinado momento Andrés Manuel López Obrador es ese presidente diferente, ¿quién va a contar qué de López Obrador? Porque, digo, no lo bajan de comunista, no lo bajan de dictador, pero creo que está poniendo la semillita de ese México que no puede regresar al mismo estiércol que nos dieron a la fuerza por tantos años. ¿Qué es el concepto? ¿Cuál es la imagen, la labor que está realizando desde tu perspectiva Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, totalmente a contracorriente, porque tiene encima o en contra, pues para empezar, la pandemia, ¿no? Que definitivamente pues afectó. Tiene encima la guerra de los medios, que este filósofo México-argentino, Fernando Buenavaz, no llama medios de comunicación, sino máquinas de guerra ideológica, ¿no? Que como quiera que sea, se afectan, pues al final, o sea, sí hacen a la gente titubear, a base de bombardear mentiras, la gente empieza a creer. Hay mucha gente que sí cree que la pandemia está mal manejada. Eso es falso. Hay gente que cree que el presidente está destruyendo la economía. Pues no, está destruyendo y no lo está destruyendo del todo, está modificando el esquema neoliberal de saqueo, pero no está destruyendo nada. En fin, se han inventado una serie de cosas que sí luego afectan y luego hacen a la gente dudar o creer que se están haciendo mal las cosas. Entonces yo lo veo con todo en contra, incluso contra su propio partido, porque luego Morena también es una máquina que se quedó, es una maquinaria electoral que se quedó muy rezagada de lo que debía de ser. O sea, no es la representación del movimiento social que él encabeza o encabezó. Entonces tiene mucho en contra, pero aún así está logrando sacar adelante cosas que a mí me parecen muy bien.
Ya ha subido el salario mínimo, por poner un ejemplo. Está obligando a pagar impuestos a las corporaciones y los empresarios que no pagaban un peso de impuestos, y por eso están furiosos, por supuesto, ¿no? Por mencionar algunas cosas, pues simplemente dos, pero hay muchas más. Este tema de enfrentarse y combatir a los monopolios de distribución de medicina, que tenían acaparado el tema de las medicinas, que era un pozo de corrupción, pues es muy importante. Claro, lo han saboteado y han provocado desabasto de medicamentos. Entonces está enfrentando ese en plena pandemia del COVID, está enfrentando ese sabotaje, ¿no? Y claro, hacen campaña con eso, ¿no? Que los niños con cáncer no tienen medicamentos y que no sé qué. Hay una campaña feroz en contra del combate a los monopolios corruptos de la distribución de medicinas, ¿no? Pues claro, porque tienen dinero para financiar campañas sucias. En fin, ha hecho muchas cosas que a mí me parecen bien, pero todo es a contracorriente. Qué interesante el análisis de uno, insisto, desde mi perspectiva y sin que sea cebollazo para Antonio Helguera, uno de los mejores caricaturistas de México, uno de los moneros más influyentes de nuestro país. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Para cerrar, Antonio, y dejar abierta la invitación para que regreses y a ver si en la próxima nos podemos enlazar vía Skype, te lo pido. ¿Dónde se puede deleitar la gente con tus reflexiones desde la caricatura, desde los monos? Bueno, dime. Bueno, gracias. Lamento no haberme podido comunicar por Skype. De hecho, estoy en la calle porque tenía otra cosa. En fin, ya lo haremos más formalmente, y te agradezco la invitación y tus palabras sobre mí. Pues mira, mi trabajo se ve en La Jornada, se ve en la revista Procesos. Yo tengo mi página, que es www.antoniohelguera.com. Participo en el programa Chamuco TV, que se puede ver en YouTube, en el canal 22, en el canal 11, en TV UNAM. Y pues ya. ¿Y en Twitter cómo te siguen? A Helguera. A Helguera. Bueno, pues te mando un abrazo, Antonio Helguera, y gracias por tu generosa respuesta para hablar sin pelos en la lengua con nuestra audiencia. No, yo te agradezco a ti, que estés muy bien y mucho gusto. Es un placer. Es Antonio Helguera, uno de los mejores caricaturistas de México, hablando sin censura en este espacio libre como el viento. Déjeme ir a la pausa comercial.